entonces vamos a comenzar este estudio ya basándose en el libro de Pablo Job, ¿verdad? Que ya por título se hizo hombre. Desde ahí nosotros vamos a ir viendo los evangelios, ¿ya? Y que relatan la vida de nuestro Señor, ¿ya? Pero primero, para introducirnos en eso, tenemos que hacer un breve resumen, ¿ya? Una introducción a la historia, ¿ya? A lo que se estaba pasando ahí, en qué nos vamos a encontrar, y todo una serie de datitos y tips que les van a servir a ustedes para ir también entendiendo este estudio que se nos viene en nuestras vidas. Amén. Así que comenzamos con una introducción, ¿ya? Bueno, sabemos que la vida de Cristo, ¿ya? Es conocida por todos los creyentes. La vida de Cristo es conocida por todos los creyentes, ¿ya? Y también conocemos sus sermones, ¿ya? Sus innumerables sermones que nos han fascinado, ¿verdad? Y nos siguen fascinando aún por su riqueza que tienen de enseñarnos, de corregirnos, de hablarnos, y que también nos podamos conocer a Él, ¿ya? Claro, y tiene que mantener nuestro interés, porque Él es nuestro Señor, ¿cierto? Claro. Que dio su vida por nosotros. Si bien, como dice Pedro, Él, a través, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, a la vez que Él va trabajando con los discípulos, les va enseñando. Ya vimos eso anteriormente, ahora vamos a volver a introducirnos en aquello, porque el protagonista, ¿cierto?, de todo esto es el Dios hombre. El autor principal de todo esto. Y ahí tiene que estar nuestra vista, ¿cierto? Amén. Él es el protagonista. Él es el que hemos visto y que a través de innumerables sermones, Señor, predicados, ¿cierto? A través de los hermanos, estudios que usted puede encontrar a mano, ¿cierto? Con facilidad a través de redes sociales. Material hay escrito, ¿cierto? Usted puede buscar, está a la mano. Así ¿ya? es. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que el Señor nos dio a conocer al Padre. Amén. También impartió enseñanzas por excelencia. No había nadie que enseñase como Él. Veíamos también en estudios anteriores que por ejemplo, venían los religiosos de ese entonces a querer buscar una pasión para poder hacerle caer, pero no podían. Así es. Cristo ciertamente les respondía y ellos eran los que quedaban entre la espada y la pared. Él enseñaba con autoridad y venían multitudes a oírle. Él llevó una vida incomparable también, porque Él no solamente enseñaba con su boca, sino que también Él vivía lo que enseñaba. Era un ejemplo vivo, ¿cierto? Lo veíamos, por ejemplo, cuando decía que Él vino para servir. No para ser servido. Claro, y camino a la cruz, quizás cualquiera hubiera estado aterrorizado, pues, sabiendo que va a morir, ¿cierto? Que la muerte se le avecina, pero Él aún en ese aspecto, Él tenía en mente, ¿cierto?, el propósito para el cual Él vino a este mundo, y se detuvo cuando lo veíamos que iba camino por Jericó, ¿cierto? Se detuvo a estos hombres que estaban en el camino, también estaba ahí Zaqueo también. Él se detuvo ante la necesidad del hombre. Él no vio por lo suyo propio, sino que él tenía una vida incomparable. Él obraba, ¿cierto?, milagros de misericordia. Veíamos que, y bueno, y en la escritura y a través de sermones, como les decía, Él ha hecho maravillas en el corazón del hombre. Aquel que le busca, Él no le rechaza. Amén. ¿Ya? Y también, obviamente, redime a la humanidad a través de su preciosa sangre, ¿cierto? Y echó los fundamentos de la iglesia. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos dejar de hablar de Él? No podemos dejar de hablar de Él. Así es. De hecho, tenemos que conocerle más, porque Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. Es por eso que no podemos decir, oh, de nuevo los evangelios. No, es que ahí está todo. Claro. Ahí está todo. Que como bien decías tú, nuestra necesidad, o sea, puede ser nuestra motivación en Jesucristo de dar a conocer a Jesucristo.
a aquellas almas que a lo mejor, como dice la Escritura, de oídas, ¿verdad? Claro. Lo conocían, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que sumergirse constantemente en las Escrituras y a la voluntad de Dios, porque tenemos un ejemplo que está aquí en la Escritura, que es Jesucristo. Tenemos un ejemplo de sumisión completa al Padre, que es Jesucristo. Y Jesucristo también nos pide que nos sujetemos a Él, para que también nosotros podamos ser bendecidos y ser de bendición. Porque también, si yo me acerco a Jesucristo, ¿verdad? Vienen otros beneficios que son para el cristiano, que son muy importantes, que son las bendiciones espirituales, que son el compromiso también con el hombre, de dar a conocer a Jesucristo, a quien Dios no tuvo, o sea, entregó a su Hijo, lo entregó para que la humanidad pudiera tener este regalo de bendición, que es la salvación por intermedio de su Hijo. ¿Ya? Si leemos el Antiguo Testamento o leemos los 10 mandamientos, a mí la palabra completa me hace culpable de condenación. ¿Ya? A mí yo por la justicia de Dios, yo estoy condenado. Pero por el amor de Dios, viene Jesucristo. Amén. Para poder redimir la justicia, porque tenía que ser, la justicia tenía que ser redimida con algo que contrapesara, que era el amor de Dios. A Dios, la justicia a mí me condena, pero el amor de Dios, viene la misericordia, y viene con la misericordia, con el amor de Dios viene la misericordia de entregar a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. No podía ser de otra forma. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, sino que es la voluntad de Dios, el amor de Dios, que hace que esta justicia que a mí me condena, ¿verdad? Él la pueda reflejar mediante su Hijo, en amor, en misericordia. Por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, y por eso que necesitamos constantemente estar aquí, sumergidos en la Escritura, porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo en el cual está completamente sumergido en el pecado. ¿Ya? Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de pecar, vamos a seguir, somos pecadores, somos desde nacimiento, venimos con esa infección se puede decir, del pecado. Entonces, siempre constantemente tenemos que estar viniendo a Jesucristo. No podemos hacer nada solo nosotros. Todo lo que podemos hacer es porque Dios nos ha ayudado, y por la voluntad de Dios que ahora nosotros estamos aquí delante de ustedes, compartiendo lo poco que sabemos, lo compartimos con ustedes, y así ustedes también van compartiendo lo que van aprendiendo acá. Y se va compartiendo y se va entregando esta palabra, esta buena noticia a muchas almas más. Y así se va haciendo, bendiciendo a muchas personas que a lo mejor no conocen el Evangelio, no conocen a Jesucristo, solamente lo han leído como un libro. Y créame que si usted lo lee como un libro, no resulta esto. No resulta. Hay algo aquí que sale de la Escritura. Hay algo que sale de la Escritura, que hay un autor de la Escritura, que cuando yo leo la Escritura, ese autor a mí me condena, a mí me dice: tú eres culpable, tú necesitas a Jesús, tú necesitas un Salvador, tú necesitas a Cristo, necesitas pedir perdón, necesitas enderezar tus caminos, necesitas curaciones, porque las heridas del pecado a ti
te tienen mal, estás enfermo, necesito de Dios. Y eso es lo que hace la Escritura. A mí me descubre, pero a la vez que me descubre, me ofrece un remedio, me tiende la mano para poder yo vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay un autor, ¿cierto?, que se llama Fulton Knopfler, que él tituló un libro ya, y no exageró en la manera como lo titula. Este libro, ¿cierto?, es enfocado sobre la vida de Cristo. Y él lo titula La historia más bella del mundo. Y es real, la historia más bella del mundo, o sea, y no exagera en esto. O sea, no hay otro libro más bello que la Escritura, que el libro de Dios, que la palabra de Dios. Hay muchos libros que, por ejemplo, están las novelas, ¿verdad?, que a ti te entregan un emocionalismo por el momento, te puedes incluso hasta llorar, es como ver una película, tú una película te emociona, pero al momento vuelves a estar en el mismo estado que estás. Las Escrituras no hacen un cambio en tu vida, porque tú crees, la Escritura te lleva a Jesucristo, a confiar en Jesucristo para que tu vida cambie y no vivas de emocionalismo o no vivas de falsas doctrinas también, ¿verdad? Entonces, la Escritura a mí me abre el entendimiento, ¿ya? La Escritura a mí me enseña todo lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere conmigo mediante Jesucristo. Entonces, la historia más bella del mundo, o sea, es la Escritura. No hay otro libro más bello que la Escritura. Amén. Bueno, como bien, aquellos que se vienen incorporando, estamos comenzando, ¿cierto?, en una introducción acerca de los evangelios. Amén. ¿Ya? Para poder introducirnos tenemos que ver el contexto histórico y todo eso, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Tenemos que dejar cosas bien en claro, como por ejemplo, que los evangelios en sí, los 4 evangelios, no presentan una biografía de Cristo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Sino que son más bien libros que fueron escritos con una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Son que ellos querían explicar su fe, ¿ya?, a los lectores para poder convencerlos, ¿ya?, de que el Mesías había llegado. Amén. Y eso lo podemos ver plasmado, ¿cierto?, en Hechos capítulo 1, versos 3 y 4, donde Lucas, ¿cierto?, lo dice de esta forma. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. ¿Ya? Entonces aquí, como les decía anteriormente, estos libros son escritos por cristianos para poder explicar su fe, y no solamente explicarla, sino que la idea también es persuadir. Tiene la idea de convencer de que Jesús es el Mesías y que Él ya había llegado. Juan lo dice de otra forma. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que los 4 evangelios, ¿cierto?, fueron escritos para convertir a los pecadores. Como bien decías tú, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Yo cuando me introduzca en ella, se abre mi corazón, se ilumina. Amén. Todo mi interior. Me muestra en qué estoy equivocado, qué estoy haciendo bien, qué conducta tuve mal, qué palabra dije mal. Me va enseñando, me va mostrando cómo yo estoy, ¿cierto? Y eso ¿qué genera en mí? Ya veíamos que el Espíritu Santo es el que me ilumina, ¿cierto? Amén. También el que me lleva al arrepentimiento, me mueve, ¿cierto?, a pedir perdón. Y de cierta forma, podríamos ponerlo como ejemplo como un semáforo. Por ejemplo, cuando estoy mal, empieza ya el color rojo, ¿cierto? Amén. Y empieza ya a amonestarnos. Y nosotros, ¿cierto?, siendo persuadidos por Él, vamos a pedir perdón. Amén. ¿Cierto? Llegamos a los pies de Cristo poniendo nuestra confianza en Él como nuestro suficiente Salvador. Aleluya. Así es. ¿Cierto? Amén. Entonces, estas fueron compuestos para convertir a los pecadores, pero también, no solamente tiene esa finalidad,
de convertir a los pecadores, sino también para edificar a los creyentes, para edificar a la iglesia. Amén. Y eso también lo vemos no solamente en los evangelios, sino que también en la escritura, que nos va enseñando cómo tenemos que dirigirnos y manejarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Si la escritura no se limita solamente en un aspecto, sino que es prácticamente nuestro manual de usuario. O sea, si su televisión tiene un manual de usuario, la escritura es su manual de usuario. Es como, si se recuerda los últimos estudios que estuvimos haciendo, cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Cuando empezó a aparecérsele a sus seguidores, veíamos que ellos quedaron todos confundidos, ¿verdad? Pero ellos necesitaban algo para poder, veíamos que necesitaban herramientas para poder predicar de Jesucristo, para poder darle la buena noticia al mundo, ¿ya? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo estuvo 40 días con ellos, instruyéndolos para que ellos pudieran, ¿verdad?, reconocer al Mesías, no solamente como ellos lo habían visto, que se les apareció y todo eso, sino que mostrándole las escrituras y diciéndole, mira, desde el principio es que estoy yo aquí. Entonces le dio el entendimiento, ¿verdad?, para que ellos pudieran ver lo que Cristo quería decirles. Acá, lo que acaba de decir Jovi, también pasa lo mismo, ¿ya? Nosotros necesitamos, ¿verdad?, tenemos al Espíritu Santo, necesitamos dar a conocer a Jesucristo, está en todas las Escrituras, y que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, corrobora todo lo que viene del Antiguo, ¿ya? No hay ningún cambio, o sea, toda la Escritura nos enseña de Jesucristo. Pero el plan redentor que fue trazado desde el principio se cumple, ¿cierto? Se cumple con la venida de Cristo. Claro, con la venida de Cristo. Y eso es lo que realmente es lo que el cristiano actualmente tiene que hacer, o sea, persuadir mediante las Escrituras que el Mesías es Jesucristo, y que el Mesías vino, y que el Mesías está, y veemos que a él se le fue dado toda potestad en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Y que deja una promesa maravillosa, que él no nos deja solos, que va a estar hasta los últimos tiempos con nosotros. Entonces y todo eso no lo sabríamos si no viniéramos a la Escritura, o si alguien no me lo enseñara, o si no alguien no me dijera, mire, si aquí sale todo esto, aquí está, mira, leámoslo. Entonces, vamos viendo que es como un poco que se repite la historia con los discípulos, diciéndole, miren, aquí Jesús, aquí estoy yo, este soy yo, toda la Escritura habla de mí, yo soy el Mesías, yo soy aquel que ustedes esperaban, no aquel líder militar o político que esperaban, sino que este Mesías viene a salvarlos, a sacarlos de la esclavitud, pero no de la esclavitud que ustedes pensaban que era física, sino que de una esclavitud espiritual. Y no solamente a ustedes, sino que a muchos más. Amén. Así es. Así es. Entonces, como nos damos cuenta, ¿cierto? Incluso la palabra evangelio, ¿cierto?, significa buena nueva, ¿ya? Y esto, obviamente, como bien decía Pedro, se refiere a esta gloriosa proclamación de estas buenas noticias, de esta salvación provista por medio de Jesucristo, y el único medio. Amén. Porque la misma Escritura nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Amén. No hay otra forma, no hay otro nombre, solamente por medio de Cristo. A través de Él solamente están estas buenas noticias. Entonces, no tenemos, volviendo a lo que les decía adelante, no podemos ver, ¿cierto?, los evangelios o lo que nos relata la Escritura como algo que solamente se quedó plasmado en la antigüedad, ¿ya? Entonces tenemos que verlo como un mensaje, ¿cierto?, de vida espiritual para el tiempo presente. Amén. Porque lo que antes sucedió, para nuestro ejemplo también está. Amén. Así es. ¿Ya? Así que no pensemos que eso quedó ahí, que es una historia, o como dicen algunos, que es un cuento. No.
No. Que No, sino que esas cosas que sucedieron en el pasado, sí sucedieron, están respaldadas históricamente, por eso pronto vamos a empezar a hablar acerca de esto, ¿cierto? Amén. De todas las cosas que fueron sucediendo, haciendo un breve resumen, no profundizando en gran manera, ¿ya? Para que sea entendible a todos, ¿cierto? Pero tenemos que darnos cuenta de todo eso. Amén. Como les gustaría mucho que esto fuera un cuento, ¿no? Claro. Pues este maravilloso libro a todos nos culpa, a todos nos saca ese pecador que hay dentro. Y eso no le gusta a la gente no les gusta que enfrentarse a la escritura, porque la escritura te acusa. Y no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cuándo tienen que hacerlo y qué deben hacer. No les gusta. Entonces por eso reniegan de la escritura, reniegan de este libro y dicen que es un cuento, ¿verdad? Que no tiene nada, que eso es escrito por hombres. Si estamos locos, Claro. bendita locura, ¿no? Amén. Está escrito por hombres, entonces es un cuento. Este libro está inspirado, ¿verdad? Así es, está inspirado. Entonces, como nos damos cuenta, lo que hemos estado queriendo decir también, que está compuesto entonces para poder convertir a los pecadores y para edificar a los creyentes. Y así, de esta forma también inculcar e ilustrar también la fe, y también se nos da también el cómo poder defenderla. Así ¿Ya? es, Se nos dan entregan las armas para poder... todas las herramientas. Claro. ¿Ya? Entonces, los autores de esta historia, ¿cierto? O por decirlo también, de los evangelios, no intentaron relatar la vida de Cristo en sí. De hecho, en la misma escritura hay lapsos, o podríamos decir lagunas acerca de la vida de Cristo, diciéndolo usando esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, lo que sucede de cierto periodo de su niñez hasta que ya aparece en su ministerio. Claro. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta de que ellos no quisieron hacer una biografía como tal, sino que ellos eligieron ciertos acontecimientos y enseñanzas de Jesús según el propósito de cada evangelio. Que eso también lo vamos a ver más adelante. Y todo eso es guiado por el Espíritu Santo. Así ¿Ya? es, ¿ya? Para que nos vayamos ahí... Es que realmente, hermanos, Dios nos entrega las cosas que nosotros necesitamos. O sea, es los nutrientes que necesitamos. Lo demás está de más, a la redundancia. Tenemos todos los nutrientes acá, no tenemos nada más. O sea, empezar a hacer preguntas y teorías de qué pudo haber pasado en esos años. Era un niño. Un niño como todos los demás, no tenía nada más y tampoco era muy importante, por eso no está escrito, ¿verdad? Claro, entonces ahí nos damos cuenta que no es un relato de la vida en sí de Cristo, como decía, completo. Completo, claro. ¿Ya? O sea, que, un paso a paso, día a día, hora a hora, no es así. Sino que ellos eligen ciertos acontecimientos según el propósito, ¿cierto?, de cada evangelio. Amén. Y también, si bien hay estos episodios, ¿cierto?, que, por ejemplo, que van lapsos que no se habla acerca de qué pasó con Cristo en ese entonces, también nos vamos a encontrar de que hay sucesos que no están escritos cronológicamente. Correcto, sí. Así ¿Ya? es. Así que ahí nos damos cuenta de que no es realmente un relato biográfico lo que ellos están haciendo. Claro, usted toma Mateo y como Mateo no está escrito cronológicamente, usted tiene que irse a Marcos, tiene que irse a Juan, tiene que irse a Lucas, tiene que irse a los otros evangelios para poder ir entendiendo Bueno, ahí vamos a ir viendo que vamos a usar los evangelios para ir llevando este estudio. Así es. Entonces, el propósito de este estudio es presentar interpretativamente los distintos aspectos de la vida, ministerio y enseñanzas del maestro. Amén. No incluye todos los detalles, para que también lo tengamos presente, ¿ya? No incluye todos los detalles que están en los evangelios, ¿ya? Y también se limita a los tres evangelistas, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son también conocidos como los evangelios sinópticos, ¿ya? Porque, como decía Pedro, estos se pueden ver entre sí. Claro. ¿Ya? Coinciden en mucho contenido. Ya cuentan el mismo episodio, se van complementando, se van enlazando entre sí. El Evangelio de Juan es diferente, tiene
tiene su sello propio. Amén. ¿Ya? Es como más teológico, profundiza grandemente en las cosas que Dios ha revelado, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a ver, porque justo los días domingos se empieza con las predicaciones de Juan. Así. Así que Mateo, vamos a estar Marcos, Lucas y Juan. con todo. Vamos a tener ahí para disfrutar de la escritura, porque comenzamos, como dice Joana, ya comenzamos este domingo con Juan. Así que ahí vamos a estar viendo también el Evangelio de San Juan. Okay. Amén. Entonces, ¿cómo eran las condiciones políticas, sociales, religiosas en la época de Cristo? Bueno, aquí ya comenzamos con el trasfondo histórico Claro. y religioso del Nuevo Testamento, para que vaya entendiendo un poquito que ahora ya comenzamos. Y vamos a ver un poquito sobre qué pasaba ahí, pues. Cómo eran las condiciones, como dice Joana, política, religiosa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo vamos a ver todo de inmediato. No, todo de inmediato no. Vamos a ir paso a paso. Al igual como a usted le gusta degustar un plato, ¿cierto? Usted va cucharada tras cucharada. No, Hasta el plato y se... no, porque si no se va a atragantar. Nosotros tenemos que ir comiendo de a poquito. Amén. ¿Ya? Así que, Entonces, muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Jesús, desde el punto de vista humano, ¿cierto? amén. Estaban relacionadas con la situación del hombre en ese entonces. Amén, así es. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. Como por ejemplo, había un descontento de los judíos por el gobierno romano. ¿Ya? En la época de Jesús había un descontento de los judíos por el gobierno romano. También estaban las instituciones del judaísmo, el surgimiento también de los partidos religiosos, estaba la enseñanza también de las sectas judías, ¿cierto? Y también el sistema mismo de los romanos. De los romanos, claro, que Claro. del imperio romano. Claro, y todas estas cosas, ¿cierto? Fueron factores que influyeron en la forma en que Jesús sería recibido, ¿ya? Y en cómo también se divulgaría el Evangelio después de la ascensión de Cristo. Claro. Y ¿Ya? ahí Aquí tenemos hay que harta ver importancia. que Dios estaba preparando el escenario para que viniese su Hijo. Amén. ¿Ya? Aquí no es que las cosas surgieron de la nada, que Dios no tenía el control de las cosas, que cómo permitió esto otro, porque vamos a ir viendo varias cosas que a lo mejor van a decir, pero ¿cómo Dios permitió eso a los israelitas? ¿Ya? Pero no, aquí lo que estamos haciendo y dejando claro es que Dios estaba preparando el escenario para ese momento especial. Claro. ¿Ya? Entonces, y este es uno de los primeros pasos que tenemos que dar para poder entender el Nuevo Testamento. Amén. Tenemos que conocer su trasfondo histórico, porque como le decía, la Escritura está respaldada históricamente, no es un cuento, ¿ya? Está respaldado históricamente, y también tenemos que ver el contexto religioso. Pero una vez más, no lo vamos a ver todo al tiro, tenemos que ir paso a paso para que no se nos empachen. Tiene que ser todo ahí de a poquito. De a poquito. Claro. Bueno, Amén. y ahora, al terminar el Antiguo Testamento, ¿ya? Recordemos que, ¿qué pasó con los israelitas? Bueno, el pueblo de Israel había sido dividido, ¿cierto? Para los que conocen un poco de eso, a los que no, los voy a un poquito hablar. Sí. No voy a profundizar mucho en eso, ¿ya? Pero Israel había sido dividido en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte había sido llevado cautivo y el reino del sur, que es el que nos vamos a referir un poco acá, este había sido llevado cautivo por Babilonia. Babilonia. amén, Aquí así es. estaba Nabucodonosor y era malo Nabucodonosor. ¿Ya? Terrible, terrible. Ya. Entonces se los lleva exiliados a Babilonia. Allá los tuvo, ¿cierto? A los que eran como más eficientes, que eran como más intelectuales, les dieron como tareas especiales y cosas así. ¿Ya? Pero después llegó, ¿cierto? Ciro, rey de Persia, Amén. ¿ya? Y en esa época ya los persas vencen, derrotan, ¿cierto? A los babilonios, Ujú. ¿ya? Y es ahí cuando el Ciro da ese edicto donde permite que ya los que quieran volver al pueblo, ¿cierto? A Israel, los que quieran volver, puedan hacerlo, ¿ya? Entonces, no todos volvieron. No todos volvieron, pero los que volvieron estuvieron ahí, ¿cierto? Después de muchas situaciones que acontecieron en esos periodos. Usted lo puede encontrar en los libros de Esdras, Nehemías, ¿cierto? Nehemías, sí, todo Usted eso. lo puede encontrar ahí, ese tema, pero diciéndolo así como a simple, a forma simple, Las palabras más a simples. palabras más simples, claro,
ellos ya ahí se había reedificado el templo porque Nabucodonosor lo había destruido. Así es. Ya cuando se los llevó cautivo, destruyó el templo, lo saqueó, sacó todas las cosas. Entonces ya estos que volvieron acá empiezan claro, a reconstruir el templo, se empiezan a reiniciar las ceremonias religiosas. Prácticamente vivían en paz en su tierra. Por la benevolencia del rey de Siria, Dios obrando a través de los persas. de los persas. Claro, ¿ya? Para que tengamos eso. Entonces ahí quedamos en el Antiguo Testamento con los israelitas, ¿cierto? Ya bajo el imperio persa. ¿Ya? Ahora, desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Este es un profeta, ¿cierto? Que habló en el periodo del exilio, ¿ya? Y este libro que usted ve en la palabra de Dios ahí, en el Antiguo Testamento, el último libro, hasta la aparición de Juan el Bautista, no es que terminó Malaquías y luego en Mateo vamos viendo y como que todo sucedió de inmediato. Aquí entre Malaquías y Mateo hay, aunque no lo crea, aquí hay una vuelta de hoja, pero Claro. son 400. Claro, Es una vuelta de 400 años. claro, no es que usted dé vuelta la hoja, ya comenzó de inmediato, no, No es así. sino que desde la época de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista hubo un periodo de 400 años, Amén. que son conocidos como el periodo de silencio, Claro. o periodo de silencio profético, como Bueno. bien lo dice, silencio profético. Y eso quiere decir los 400 años de silencio también. Claro, entonces, ¿por qué dice años de silencio o también silencio profético? Porque en ese periodo, ya en ese lapso de tiempo, durante esos años, no hubo un profeta que alzara su voz, ¿cierto?, de parte de Dios o que se escribiera para ustedes. Amén. Alguna nueva revelación, podríamos decirlo. ¿Ya? Pero, ¿qué sucedió durante esos 400 años? Porque si bien, como acabamos de decir, habíamos quedado con los israelitas que habían reconstruido el templo, se había reiniciado las ceremonias religiosas. Claro, pero estaban igual, viviendo prácticamente en paz. Claro, bajo el imperio persa. Ujú. Pero cuando empezamos a entrar en el Nuevo Testamento, nos encontramos con el yugo romano, nos encontramos con Herodes el Grande, nos encontramos con diferentes partidos como los fariseos, los saduceos, los celotes, que no estaban en el Antiguo Testamento. Con elevados impuestos. Claro, nos encontramos con cosas que no nos coinciden así a simple vista. Hermanos, ustedes estaban hablando que ellos estaban bien. Claro. Pero cuando entro al Nuevo Testamento me encuentro con el pueblo ya prácticamente enfurecido por los romanos. Querían sacarse el yugo, esperaban esta libertad política. Y divididos, pues, tanto religiosamente como políticamente. Estaban muy divididos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí en esos 400 años de silencio profético hubieron acontecimientos importantes. Así es. Muchos acontecimientos importantes para decir. Los 400 años. Son hartos años. Claro, en ese entonces Israel, o podríamos decirle Palestina, ¿cierto?, fue conquistada por diferentes imperios. Habíamos quedado con el imperio persa, pero ya aquí aparece otro imperio en escena. Ujú. Y estaba, ¿cierto?, a manos de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Llega Alejandro Magno, ¿cierto?, con su ejército greco-romano y le iba súper bien en las conquistas. Sí. Muy ¿Cierto? bien. Se hicieron dueños ellos del imperio persa, imperio del cual pertenecía lo que estamos hablando recién, los israelitas. Claro. Estaban bajo su gobierno, Claro. bajo este imperio, ¿ya? Pero ahora llegan aquí este imperio griego o greco-macedonio, ¿ya? Greco-macedonio, llega. ¿Y qué sucede? Que le gana al imperio persa y Los ellos conquista. toman posesión, ¿cierto?, de todo lo que era de ellos y mucho más porque, como decía, tuvieron tuvieron mucho éxito Claro. en las conquistas. Así es. ¿Ya? Pero algo sucede, si bien Alejandro conquistó mucho territorio, pero él murió joven. Así es. Alejandro dice que murió a los en el año 323 a.C.,
sin dejar heredero. Bueno, eso lo podemos ver en la historia, que él no dejó heredero para su trono, ¿ya? Después de muchas luchas entre los generales y discusiones que habían entre ellos, ¿ya? Estos se pusieron de acuerdo en repartir este reino, se podría decir, ¿ya? Estos generales, porque como Alejandro no dejó un heredero y tampoco quiso decir cuál de todos sus generales se iba a quedar a cargo de todo eso, sino que dijo el mejor. Claro, cuando le preguntaron, que El mejor. supuestamente lo que dice que Alejandro muere, ¿cierto?, de 32, 33 años aproximadamente, y antes, ¿cierto?, de padecer, él estuvo muy enfermo, estuvo con una fiebre, ¿ya? Y Sí. ahí le preguntan que a quién va a dejar ahí, y él dijo, el mejor. El mejor. Y Entonces, y esa frase es la que causó claro, peleas y discusiones entre los mismos peleas generales. entre los mismos generales, ¿verdad? 4 generales, de los cuales son para nosotros importantes. Con Joana veíamos que eran 2, pero vamos a nombrar 3, ¿ya? El general que se hizo cargo de Egipto, uno se hizo cargo de Egipto, el otro de Macedonia y Siria, y un tercero de Grecia y Macedonia. Mesopotamia era, ¿ya? Claro, el que se hizo cargo de Egipto era Ptolomeo. El que se hizo cargo de Mesopotamia y Siria es Seleuco. Esos dos pónganle ojo, ya, anótenlo. Ptolomeo empieza con P. Sí, no sé por qué. Ptolomeo. Estoy de acuerdo con el pastor. ¿Por qué le ponen una P de Ptolomeo? No sé cómo. Estaba en Egipto, ¿ya? Y el otro de Mesopotamia y Siria, ¿ya? Seleuco, ¿ya? El tercero estaba en Grecia y Macedonia, se llamaba Casandro, y había un cuarto que también aparece, ¿ya?, en la historia, que es Lisimaco. Y ese Lisimaco. toma parte de Asia Menor. Sí, pero más para el... Pero como decía Pedro, a nosotros nos importan 2, que es el que se hizo cargo de Egipto, Claro. que es Ptolomeo, ya, porque Egipto, vamos a hacerlo así simple. Egipto está acá, ya, aquí están los Ptolomeos, aquí está, ¿cierto?, Israel, aquí en medio, y acá arriba Mesopotamia y Siria. Entonces, entre estos 2 reinos suceden cosas, ¿ya? Y Israel estaba en medio. ¿Ya? Es por eso, considerando eso, que Israel pasa por largos años de inestabilidad política. Porque estos dos, ¿cierto?, que eran la dinastía, porque después de ellos, que ellos se reparten estas tierras, ¿cierto?, aparecen las dinastías, ¿cierto?, empiezan sus sucesores a quedar ahí. Entonces estaban los Ptolomeos, ¿cierto?, que estaban acá en Egipto, y arriba, ¿cierto?, que estaba Seleuco en Mesopotamia y Siria. De ahí salen los Seleucidas. Famosos. Los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿ya? Se peleaban. ¿Y por qué se peleaban? La manzana de discordia era Palestina, ¿ya? Entonces, por eso, Palestina o Israel, ¿cierto?, empieza a pasar por periodos de inestabilidad claro, política, ¿ya? Y bueno, volviendo a Alejandro, él tenía un sueño. Claro, el sueño de él era unir toda la humanidad, ¿ya?, por la imposición de la cultura griega, ¿ya? Así es. Entonces ahí vamos viendo que desde ese entonces, ¿ya?, esta influencia griega, ¿ya?, se extendió por todo el Mediterráneo oriental, y había algo que los griegos querían, ¿ya?, que era un propósito. Claro, era un propósito que se convirtiera en todo, o sea, el idioma griego se convirtiera en un lenguaje universal, como lo está haciendo ahora el inglés, ¿verdad? Ellos querían eso, ¿ya? Entonces, esto era un signo de buena educación hablar en griego en esos tiempos. Claro, y de hecho se convirtió en el idioma universal. Se convirtió en el, claro, tienes razón, ¿Ya? se convirtió en Ellos se encargaron de eso. Se encargaron de todo eso, de leerlo y escribirlo. Entonces todo eso era de buena educación. Claro, era saber hablar el griego, saber escribirlo, ¿cierto? Leerlo, era signo de buena educación. Claro. Y en ese entonces, ¿cierto?, las artes, la educación florecían, ya en estos reinos que fueron divididos, en estas tierras donde estaban estos generales, ¿cierto?, de Alejandro. Claro. Empieza a
a expandirse en gran manera, ¿cierto? Todo lo que era griego, ¿ya? Y había algo, si bien podríamos decir ya, bueno, la educación, la arte griega, bueno, ¿cierto? Claro. Que hablen todo, ya, genial. Pero el punto llega cuando se pone como algo más confuso, algo como ya un poco más complicado, es el tema religioso, porque ellos eran politeístas. Claro. Tenían muchos dioses. Claro, eso para allá. ¿Qué significa politeísta? Muchos dioses. Entonces traen sus deidades, ¿cierto? Y trataban de fusionarla con aquellas deidades que estaban en estos lugares donde ellos habían conquistado. Claro. ¿Ya? Y esto era un problema obviamente para los judíos, porque ellos eran monoteístas, o sea, solamente tenían un solo Dios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí hay un historiador que deja esto, que dice que Justo González dice: la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo, que ya esto es todo lo que los griegos traían, ¿ya? Por una parte, y la fidelidad de los judíos a su Dios y sus tradiciones por otra. O sea, ahí podemos ver que había, ellos querían imponer su cultura griega, querían imponer, claro, todo eso, incluyendo lo religioso, ¿cierto? No solamente el idioma, no, sino que también lo religioso lo querían imponer, ¿cierto? Y eso ya era complicado para los judíos. Para los judíos. Entonces ahí empieza a haber un conflicto. Empieza a haber un conflicto, porque estaban haciendo presión para imponer todo esto, y los otros se resistían. ¿Ya? Pero hubo un punto en particular en que ellos que esto ya se llegó a su colmo. Claro, fue tanto el roce y la imposición que esto se puso violento. Tomó un tono más violento, ¿ya? ¿Y cuándo pasó esto? Aquí empieza a correr sangre. Claro, pues, aquí aparece Antíoco Epifanes, ¿ya? Rey de Siria, se apoderó de Palestina en el año 175. Si dijimos que Nabucodonosor era malo, este también es malo. Claro, este monarca, descrito en el libro de Daniel como un hombre despreciable. O sea, mire, Daniel cómo lo describe, un hombre despreciable. Despreciable, ¿ya? Eso está en Daniel 11, verso 21. Este famoso hombre despreciable aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén, ¿ya? En el sentido de que Jackson, líder de ellos, fue nombrado sumo sacerdote. Ahí parte algo que también es interesante, porque aquí dice que este Jackson fue depuesto. Jason, ¿ya? Entonces fue depuesto del legítimo sumo sacerdote, y el gobierno tradicional del sacerdote y anciano fue reemplazado por uno de una ciudad-estado al estilo griego. Claro, o sea, este hombre despreciable, como lo dice, ¿cierto?, Daniel, ante él llega una petición de los judíos helenizados, ¿cierto?, que estaban ahí en Jerusalén, que ellos estaban pidiendo que su líder, ¿ya?, que era este hombre, Jasón o Jason, ¿cierto?, fuera sumo sacerdote. Esto no correspondía porque ya estaba, ¿cierto?, estipulado el sumo sacerdocio. El sacerdocio. Claro, pero Antíoco Epifanes accede a la petición de ellos, ¿ya? Y entonces sacó al legítimo sumo sacerdote y cambió todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno tradicional, ¿cierto?, de sacerdote y anciano fue reemplazado, como bien decía Pedro, por una ciudad-estado al estilo griego. Y aquí los Estas judíos... ciudades-estado eran las conocidas como las polis. Con las polis. Y aquí claro, los judíos pierden su ciudadanía. Claro, entonces estas ciudades eran autónomas, las polis, ¿cierto?, en donde cada una tenía su propio gobierno, sus propias leyes. Claro. Eran varias, ¿cierto? Pero tenían cosas en común. Como por ejemplo el idioma, que era griego, las tradiciones y la religión, que era lo que ellos estaban imponiendo. Como plurinacional. ¿Ya? Entonces, aquí los judíos, ¿cierto?, la mayoría de ellos pierde su ciudadanía, ¿ya? Y con esto también
ponen un gimnasio, pero no lo construyen en cualquier lugar, sino que lo colocan cerca del templo. Y ahí sucede algo en particular. ¿Qué sucede en ese lugar? Sucede que los jóvenes hacían ejercicio. Claro. Ay, qué bueno, Hacían luchaban. sus luchas. Y tiraban el disco. Claro. Pero, qué bueno. Pero no con una vestimenta adecuada, sino que ellos desnudos hacían todo este tipo de ejercicio, de gimnasia, de lucha y todo esto. Y como bien dice Joana, estaba, o sea, se podría decir al lado del templo, Claro. ¿verdad? De los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Claro, pues si estaba al lado los jóvenes, ¿ya? Jóvenes judíos que estaban ahí, empezaron a mirar para el lado, ¿verdad? Y empezaron a abandonar el templo. Claro, ¿ya? empezaron a dejar de empezaron ir a dejar de ir al templo y a participar de estos ritos. Esto no eran cualquiera, los sacerdotes jóvenes. Los jóvenes, claro. Sacerdotes jóvenes que dejan de ir al templo para ir a hacer gimnasia en este... Entonces ahí los judíos empezaron a helenizar, ¿verdad? Y empezaron a usar la ropa al estilo griego. ¿ya? Y les daba vergüenza la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto. Pero no les da vergüenza usar la ropa griega. Claro, es que andaban a la moda. Les gustaba lo nuevo. Lo claro. anticuado. Lo anticuado. ¿ya? Entonces esto empezó a causar ofensa, empezó a ofender, ¿cierto?, a los judíos piadosos. Claro. De hecho, era ellos una ofensa, claro, empezaron a pelear con ellos incluso en las calles. Claro. Con los helenistas, que ya estaban saturados, ya era como mucho. ¿ya? Pero a pesar de esta oposición, ¿cierto?, de estos judíos piadosos, los jóvenes no estaban de acuerdo en volver, en dar el paso atrás, en volverse atrás, sino que ellos estaban dispuestos a dejar la fe. Dejar la fe por irse, por andar sin ropa. Por ir a esos gimnasios a lucir sus cuerpos, ¿ya? Hacer lo deshonroso para el Se fueron a abrazar la cultura griega. Claro, la abrazaron. Y dejaron, ¿cierto?, su antigua fe, la fe de sus padres, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos, pero esto se hizo peor. O sea, si usted pensó que eso era poco, le digo que no, sino que aquí ya empieza una persecución, ¿cierto? Claro. Antíoco, ¿cierto? Este Antíoco que estaba en Siria, ¿cierto?, que era parte, como les decía adelante, acá arriba les decía que estaban los de Seleuco, ¿cierto? Los seleucidas. Ya, él estaba acá arriba. Aquí estaba Israel y acá abajo estaban los Ptolomeos, como les decía, ¿cierto? Antíoco, que estaba acá arriba, empieza ya ahora a hacer una persecución en contra de los judíos. Claro, pero no es cualquier persecución. No, sino que las órdenes que él da es que se termine con el judaísmo. Claro. Y que se dé el culto a Zeus, que es la mayor divinidad de los griegos. Claro. Ya, entonces, ¿qué hace con esto? Que los sirios saquean el templo y convierten, ¿cierto? El templo. Convierten el templo en cualquier cosa menos lo que era. ¿Ya? Claro. Saquean el templo, colocan la estatua misma de Zeus ahí, y eso también está profetizado también por Daniel, sí, que es llamado también como la abominación desoladora. Eso usted lo puede encontrar en Daniel 11, verso 31. ¿Ya? Y las habitaciones del templo la usan también, po. Así es. Y adivine para qué la usan. Las convierten en burdeles. ¿Ya? Y todos los libros sagrados que pillan ahí, los quemaron. ¿Ya? Se prohíbe bajo pena de muerte la circuncisión. Claro. Como les decía, que era la señal del antiguo pacto. Y también hizo algo que a los judíos les repugna. Claro. ¿Qué es? Sí, sacrificio. Que decretó el sacrificio de los cerdos. Claro. Y no en cualquier lado, sino que en el recinto del templo. Entonces ya esto como que le está buscando el odio, ¿cierto? O sea, queriendo imponer, claro, esta cultura, ¿cierto? Queriendo imponerlo a la fuerza, ¿cierto? Esto, los judíos no se dejaron. No, porque algunos cedieron, pero otros sí, vemos no. Aquí, como anteriormente, hay muchos que cedieron a la cultura griega, se helenizaron, pero... Ellos son como los más jóvenes.
Claro, Pero los más antiguos, los que estaban, eran como más celosos, ¿cierto? claro, más No se celoso. rindieron, sino que esto ya se les hizo intolerable y aquí surge... Repugnante para sus Y aquí vidas. es donde surge la llamada resistencia de los macabeos. De los macabeos. No es los macabeos que usted piensa. A muchos de los judíos la situación se les hizo intolerable, se negaron a acatar las órdenes de Antíoco y surgió la resistencia de los macabeos. Cierto, hay un anciano, ¿cierto? Sacerdote que se llama Matatías. Claro. Ya, este anciano sacerdote llamado... Usted decía, es anciano. Ya, pero vamos a ver a este anciano. Este ancianito se las traía, este ancianito. Este anciano, ya, según lo que dice en Primera de Macabeos, ya, capítulo 2 del verso 15 al 28, este Primera de Macabeos es un libro apócrifo. Usted lo va a encontrar en la Biblia católica. En la Biblia católica. ¿Ya? Y ahí dice, ¿cierto? Que este anciano Matatías llega ahí porque llega un oficial sirio que quería imponer, quería obligarles a que le ofrecieran un sacrificio, ¿cierto? Claro. A estos ídolos paganos. Entonces le dice a Matatías que él, que era como el que tenía autoridad, el que era bien mirado en el pueblo, que él lo hiciera. Y Matatías le dice que no. Así es. Pero no solamente le dice no, Sino que él, claro, el celoso de Dios, ¿cierto? Empieza a hablar, pero en eso aparece otro judío, pero helenizado, o sea, uno que abrazaba a los griegos, ¿ya? Llega este, y este sí iba a dar el sacrificio. Se da el paso y él iba a hacer lo que este oficial sirio claro, le impuso. Él lo iba a hacer. En eso, a este Matatías le entra un ardor, ¿cierto? Empieza a arder de celo por Dios y va y se le va encima y lo mata encima del mismo altar. así es. Y no solamente mató a ese judío helenizado que iba a rendir el sacrificio, sino que también mató al mismo oficial sirio que lo estaba obligando a hacer eso, y más encima tenía tanto celo que hasta rompió el altar. Así es. Y después, ¿qué hizo? Se fue con sus 5 hijos. Se fue a esconder, se fueron a esconder en las cuevas. en las colinas por allá, se fueron a ocultar las cuevas. Así que hicieron esto, y muchos otros judíos supieron de todo esto. Claro que había mucha gente ahí, entonces ya fueron movidos por el mismo espíritu de Matatías, ¿cierto? Y este espíritu patriótico, y se unen a ellos y empieza la revolución. Sí. ¿Ya? Pero, como dijimos, este Matatías era anciano. Se las traía este anciano celoso de Dios, ¿cierto? Este hombre. Pero pronto muere. Así es. Pero eso no quiere decir que haya finalizado ahí todo esto, sino que su hijo, Judas, conocido como Macabeo, que significa martillo macabeo, ¿ya? Ocupa su lugar. Así es. Judas, conocido como Macabeo. Esta causa al principio parecía inútil, sí, para los judíos. Sí, eso digamos que era como que, oye, ¿ustedes qué van a hacer contra El ejército sirio. los soldados experimentados y poderosos de Siria? ¿Ustedes qué van a hacer? Que eran sádicos, eran malos. Malos, estos eran malos, torquillos. Eran muy malos. Recordarle a los hermanos que estamos haciendo Una introducción ¿verdad? al Nuevo Testamento. Claro, al estudio que va a comenzar a los evangelios, y esto está dentro de los 400 años de silencio de profético. silencio, ¿ya? Entonces vemos que al principio la causa de los macabeos parecía inútil porque los judíos no tenían la preparación ni armas, ¿verdad?, adecuadas para poder poner oposición, ¿verdad?, a los soldados que decíamos experimentados y poderosos del reino de que habían Siria. sido preparados ¿Ya? para la guerra. Pero sin embargo, ¿verdad?, los seguidores de los macabeos hacían la guerra de guerrillas, ¿ya?, inspirados por su inquebrantable fe hacia El Dios, celo de Dios los hacía por luchar la aunque fe, no tuvieran armas. por la fe de Dios. Y estas guerras de guerrillas son muy efectivas, y estas cuestiones sirven, las guerras de guerrillas. Y ellos lograron su cometido, pues. ¿Ya? En 3 años, los hombres de armas judíos derrotaron a los sirios, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo profanado, ¿verdad?, por los helenistas, ¿ya? Y esto se ve en Daniel 8:14, Que dice ¿tienes por así. ahí? Sí, dice. Y él me dijo, hasta 2000
y 300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Amén. O sea, ellos después de 3 años logran, ¿cierto?, quitar de toda esta inmundicia del templo. ¿Ya? Estuvieron 3 años claro, purificando. ellos lo profanaron. Estos helenizados, Claro. estos helenistas, ¿cierto? Profanaron el templo, profanaron lo santo. ¿Ya? Entonces ellos después de 3 años derrotan a los sirios y vuelven a tener el control ellos de ahí. Entonces liberaron a Jerusalén, limpian y dedican nuevamente el templo. ¿Ya? Y este acontecimiento todavía es celebrado. Sí. En el tiempo de Cristo, ya que es conocido como la fiesta de la dedicación. Amén. ¿Ya? Que dura como 8 días, por lo que estuve viendo. Dura 8 días donde ellos recuerdan, ¿cierto?, este periodo de los macabeos, que cuando ellos se rebelan, ¿cierto?, en contra de este sirio Antíoco, que venía a imponerles, ¿cierto?, todo esto. Y ante todo esto los sirios se vieron en la obligación de otorgarle la libertad religiosa a ellos, ¿sí? Después de todo esto. Claro, pero ellos no iban a quedar tranquilos porque también querían la libertad política. Claro. No solamente se conformaban Querían con la una religiosa. independencia política también, porque ya no querían más con ellos, ¿ya? Pero igual se consiguió, ¿ya? La cual se consiguió, dice, al fin, bajo Simón Macabeo, en el año 142 a.C. Ahí se consigue, ¿verdad?, esta independencia política. Ya ellos no estaban Claro. anexados a la política de estos helenistas. Claro, ellos querían esta independencia, entonces estaban tan agradecidos con este Simón Macabeo. Sí, no, sí. Estaban muy Sí. agradecidos. Entonces el pueblo lo El recompensa. emocionalismo hace algo aquí, ¿eh? Claro, entonces el pueblo lo recompensa proclamándolo a él y también a sus descendientes Claro. como sumos sacerdotes, ¿cierto? Y etnarcas. ¿Qué son los etnarcas? Son gobernadores provinciales. Claro. ¿Ya? Entonces lo premian de esta forma. Y no solamente por un periodo de tiempo, sino que eran perpetuos. Perfecto, o sea, generación tras generación. Claro. ¿Ya? Entonces es ahí cuando ya aparece la dinastía Asmonea, Macabea. Y Cuando empiezan usted lee la dinastía Asmonea, los macabeos. los macabeos. Y que empiezan a salir unos nombres cuando usted empieza a buscar la historia y empiezan a enredar tantos nombres que empiezan a aparecer. Aquí, por ejemplo, eran macabeos, ahora ya pasaron a ser Allá es dinastía Asmonea. una dinastía asmonea. ¿Por qué? Porque el pueblo es agradecido, le recompensa este sacerdocio, lo recompensan a ellos con este sacerdocio a todos sus descendientes. Claro. Y aparece esta dinastía. Claro, pero eso no quiere decir que sacaron a todos los helenistas de Judea. Ellos de Jerusalén, ¿cierto?, los sacaron. Claro, solamente Lograron liberar el templo, Claro, limpiarlo, y tuvieron esta libertad religiosa, podríamos decirlo, y política. Pero todavía seguía ahí. Claro, todavía estaba ahí, obvio, sí, era un imperio. Así que, ¿Ya? Entonces, Juan Hircano, aquí aparece otro en escena. aquí tenemos- Juan Hircano aparece, que Claro. era hijo y sucesor, ¿cierto?, de este Simón Macabeo. Habíamos quedado con Simón Macabeo. Simón ¿cierto? Macabeo, ¿verdad? Que- Ahora viene el hijo. Ahora, claro, ¿por qué? Porque recuerde que el pueblo le dio, ¿verdad?, el sacerdocio por toda su descendencia. Y aquí una de las descendencias de Simón Macabeo, Juan. Pero hasta aquí hemos visto que los macabeos son como súper celosos, ¿cierto? Claro. Con ellos No se juega. no se juega, ellos No no se- le entraban al juego de los Tú griegos. no transas con la fe ni con... No. Pero aquí vemos algo diferente. Que aparece este Juan Hircano, que es hijo y sucesor, ¿cierto?, de este Simón Macabeo. Y él empieza como a acomodarse, como a amoldarse a las cosas que sucedían en los pueblos. Y también empezó a favorecer las tendencias griegas. Claro. Y aquí empieza otra pelea. Dice, otra pelea, por eso decía, el emocionalismo del momento comete un error al darle el sacerdocio perpetuo. Porque aquí vemos que aparece alguien que después empieza a desviarse. Entonces aquí, ¿cierto? Aquí habían unos que se llamaban los hasideos. ¿Ves? Acá aparecen Los hasideos, Los no ha- los fariseos. los hasideos. Los hasideos. Ya, y estos eran devotos, ¿cierto? Y eran elementos eran conservadores. Entonces cuando Juan Hircano empieza como
a acercarse a los griegos, ¿cierto? A lo helenizado, no les gustó. No le gustó para nada. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que hay un quiebre entre la dinastía Monea y los hasideos. Y de ahí en adelante, los hasideos aparecen como fariseos. Fariseos. ¿De dónde vienen los fariseos? Vienen de los hadiseos. Sí. Ellos rompen, ¿cierto? Como podríamos decir, como su amistad, podríamos decirlo de esa forma, con estas familias Monea, Claro. que venían con ellos, ¿cierto? Que eran conservadores, estaban como celosos por Dios, apegados a las cosas de Dios, pero este Juan Hircano Empieza a empieza a torcerse. desviarse, no le gusta, ¿cierto? Y se separan. Y de hecho fariseo significa separados, Claro. ¿ya? Y también habían otros religiosos que eran como más helenizados, ¿cierto? Les Eran más gustaba le- como más claro. como lo Más como lo light. griego, como lo griego, así lo que estaba aconteciendo ahí, como que les gustaba un poco más estos religiosos, y estos eran los saduceos. Saduceos. Ya ustedes los conocen y más adelante se les van a empezar a aparecer por todos lados los fariseos y los saduceos. Ya los saduceos eran más light, eran más, no eran tan... Los otros eran, se separaron incluso de los otros porque se Claro. chocaron un poco. Así Se que separaron. con el transcurso de los años y la oposición de los fariseos al helenismo, se desató una cruenta guerra civil. ¿Ya? Otra guerra. Otra guerra más. Porque los fariseos, como le decíamos, eran cosas serias. Ellos eran bien conservadores. Entonces no les gustaba esto que estaba sucediendo ahí. Y empiezan a levantarse, empieza a haber oposición, ¿cierto? Y ahí llegamos al año 63. Claro, y aquí aparece otro actor en escena. Estábamos, ¿cierto? Con Antíoco, Antíoco. ¿cierto? Que Sirio, que era, hablábamos que era de Seleucida. Ujú. Y ahora aparece Roma en escena. Claro. Aparece un general romano. Estábamos bajo el imperio persa, ¿cierto? Estábamos con la cultura griega. Y ahora aparecemos acá con griego. Griego. Y ahora aparece aquí en escena Roma, con Pompeyo. Pompeyo. Ya este general Pompeyo se apoderó del país y dispuso al gobernador de la línea macabea, Aristóbulo II. Aristóbulo. O Aristóbulo II. Él lo saca. Malo, pero trabalengua. ¿Sí? Lo saca. Pero igual los romanos, como varias veces se ha dicho, es que eran como tolerantes con la religión y las costumbres, ¿cierto?, de sus tributarios. Entonces ellos vuelven a colocar, ¿cierto?, a un descendiente macabeo. Lo confirman Hircano II. Otro nombre. Otro nombre. Para anotar. Hircano II. Lo ponen como sumo sacerdote y líder, ¿cierto?, de la nación. No como rey, sino como sumo sacerdote y líder de la nación. Hircano II, descendiente de Macabeo. También era macabeo. ¿Ya? Sí. Y entonces queda como sumo sacerdote y líder de la nación. Claro, y en el año 40 antes de Cristo aparece un personaje en escena que también es conocido para muchos. Ya aquí un poco ya vamos estando ya más en nombres que ya conocemos, ya se nos hacen Herodes. habituales cuando venimos a la escritura. ¿Ya? Herodes. El famoso Herodes, que consiguió el Senado romano, ¿ya? Él consigue que lo nombren rey Sí, rey de Judea. de Judea. Así es, este famoso Herodes. Este monarca vasallo, mire, otro más. Fue un hombre de gran capacidad política y supo ganar y mantener el favor de aquel que gobernaba Roma, pero tenía un papel muy difícil de desempeñar. ¿Ya? Claro, Aquí- ¿cuál era el papel difícil de desempeñar? Ya, Porque había- él tenía el favor de Roma. Claro, Pero el problema estaba en que En el estaba perso- la en- línea Ammonea, hablamos, de los descendientes macabeos que estaban ahí. claro, Entonces pero tenía que pelear contra ellos primero. tenía contra el último. se les venía un cachito encima porque que si quería ser rey tenía que empezar a ver este tema de que ese conflicto que había aquí, ¿ya? Y ¿qué hizo este? Primero tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, ¿ya? Estos eran sucesores directos de los macabeos, ¿ya? Y este famoso Herodes profesaba la religión judía, si bien era de raza idumea. Claro, y Idomea se refiere a Edom, o sea que este Herodes era descendiente edomita, era de Edom. Edom. Su papá era de Edom. Ya.
Edom, Esaú, recuerde. Edom, Esaú, Jacob, ¿Le suena? hermano de Jacob. Hermano de Jacob. La lenteja. El platito de lenteja. Ya, tuvo que, tuvo que agradar a su pueblo compuesto de 3 razas hostiles aquí, ¿ya? Los judíos, los árabes y los griegos, ¿ya? Que este era el embrollo que había aquí. Su dominio abarcó mucho territorio, pues Roma le había otorgado nuevas posesiones, Samaria, Perea y Idumea, que era Edom. O sea, Claro, después se le llama Idumea. claro, después se le llama Idumea. Entonces se le llama, y es conocido como Herodes el Grande. Este es el famoso Herodes el Grande. Claro. Y ¿Ya? este Herodes quiso ganar el favor de los judíos. Los judíos no lo querían. No. Se partía porque era idumeo, Así es. de Edom. Y los de Edom, ¿cierto? Eran enemigos, ¿cierto? Tradicional de su raza. ¿Ya? Eran enemigos. Entonces, lo consideraban también un traidor puesto en un puesto que no le correspondía y que había sido puesto por estos romanos. Fue un poco más Por comprado. estos romanos. Comprado. Que ni siquiera le correspondía, lo consideraban porque era idumeo, ¿cierto? Ni siquiera era de la raza judía, no era descendiente de David para poder ser rey. Y ni siquiera era descendiente de la dinastía asmonea, que eran de los macabeos. Y ni siquiera ellos, que eran los asmoneos, quisieron, como podríamos decirlo, alzar su mano para ser rey. Pero fue hecho rey. Entonces los judíos no lo querían. ¿Ya? No, lo odiaban, este usurpador, le decían. Usurpador. Entonces, ¿qué pasó con Herodes? Herodes emprendió también un extenso programa de construcción, transformando varias ciudades y edificando algunas nuevas según su inclinación helenística. Claro, ¿ya? En eso no tenemos nada que decir. Era seco en el tema de la arquitectura. ¿sí? Claro. Tiene muy buena... De hecho, usted puede ver en YouTube, ponga ahí Herodes el Grande, y va a encontrar, ¿cierto? Claro. Tiene Masada, y tiene otras más ahí. Claro. Y sus obras públicas costaron una enorme cantidad de dinero a un país pequeño y agobiado por las guerras internas. Recuerdo que estamos... Claro, estas hermosuras, estas obras que él hacía tenían un costo. Claro. Y este costo recaía sobre el pueblo. Sobre el pueblo. ¿Ya? Y así aumentó el peso de un yugo ya insoportable de impuestos y tributos en Palestina. Y ahí vemos, ¿ves? ¿De dónde sacaba todo este costo para poder hacer estas enormes construcciones? Del pueblo. Ahí caía todo el... sobre el pueblo. Ahí caía así, impuesto. Carguemos al pueblo con impuestos, no, es porque ahí está la mano, decía. Ya van a tener que trabajar igual nomás. Y este rey era astuto y también cruel, pues él se casa, ¿cierto? No con cualquiera, sino que se casó con una hermosa mujer llamada Mariamne, ¿cierto? Que era miembro de la aristocracia, ¿cierto? Y era una princesa asmonea. Otra vez asmonea, ¿cierto? O sea, descendiente de los macabeos. Así es. ¿Ya? Y él se empieza a ocupar de poder limpiarse el camino. Todos aquellos que estaban en contra lo empieza a quitar del camino. Empieza a quitar la aristocracia, reprime toda oposición, dividió todas las cosas que iban en su contra, fuera quien fuese. Arrasó con todo. Él arrasó con todo. Él se limpió el camino, fuese quien fuese, aunque fuese su propia familia. Aunque fuese su propia familia o incluso que tuviera una leve sospecha, lo iba a sacar de su camino. Porque también era como algo paranoico. Claro. Y aquí el emperador Augusto dijo, a modo de chiste, que hubiera sido, mire lo que dice, que hubiera sido preferible ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Imagínense. Y pone entre paréntesis, siendo judío por religión, Herodes nunca sacrificaría un cerdo, pero sí mataría a sus propios hijos. O sea, de ese nivel de hipocresía, perversidad de este hombre, tenían como rey. ¿Ya? Entonces este Herodes, este era el Herodes. O sea, si ya veníamos con Nabucodonosor, que era malo, pasamos con Antíoco Epifanes, que era malo, ¿cierto? Y ahora vamos con este Herodes el Grande, que era también malo. Mano, esta cuestión de aquí no para. Ya nos fuimos por un tubo, ¿ya? Y este era el Herodes que reinaba cuando Jesús
nación. Claro. ¿Ya? Entonces ahí vemos que Cuando él muere, ¿cierto? Su reino fue dividido, ¿cierto? Entre sus hijos. Ya. Sobrevivientes. sus 3 hijos, Sobrevivientes. Arquelao, los ¿cierto? que no, o sea, los que yo creo que tenían que haber andado ahí besándole las patitas al rey para que no los mataran, porque Bueno, una cosa seria, pero... y estos quedaron. Ya, Arquelao, ¿cierto? Se quedó con Judea y Samaria. Herodes Antipas, ¿cierto? Que el que decapita a Juan el Bautista. Claro. Este se queda, ¿cierto? Con Galilea y Perea. Y Felipe, Y Felipe con Urea Traconite y los territorios del noreste. así es. Ahí tenemos ya cuando muere este Herodes el Grande, se divide su reinado, ¿ya? Entre sus 3 hijos, ¿ya? Sobrevivientes. Una vez. Sobrevivientes nuevamente, ¿ya? Sin embargo, la brutalidad de Arquelao, El ¿ya? que se quedó con Judea y Samaria. Con Judea y Samaria, ¿ya? Precipitó una gran oposición de parte de los judíos y los romanos, ¿ya? ¿Qué hicieron los romanos? Los desterraron, Los desterraron. ¿ya? Porque era malo. Y aquí, Voy a seguir. Voy a seguir. ¿ya? Y estos romanos pusieron a Judea y a Samaria bajo el control de De un gobernador. procurador o un gobernador, como bien dices tú, ya responsable directamente, que hacía directamente, era responsable Era el trato con Roma directo. con los romanos directos, ¿ya? Claro, el que más conocemos nosotros es Poncio Pilato. Claro. ¿Ya? Pero el gobernador de Siria nombró un soldado, ¿cierto? Romano, que se llamaba Coponio, ¿cierto? Lo puso en ese puesto y ordenó también un censo que aparece incluso en Lucas 2. ¿Ya? Puso ahí un censo con el fin de imponer tributo. No era solamente para contarlo, sino que era porque sí, No, era para vamos a imponer hacer este tributo. censo para saber cuántos somos por alguna posible guerra, pero no era eso, era para cobrar tributo, ¿ya? Bueno, y ahí se levanta otra sublevación, aparece Judas, no el Macabeo, sino que el Galileo. Sí, porque, otro Judas. sí, porque el otro Judas era como del Sí, año pues, 165, Pero para que no nos 63, confundamos, aquí el otro está. era Judas el Macabeo, y acá vemos Judas El Galileo, ¿ya? que incluso Gamaliel habla de él, ¿cierto? En Hechos 5, verso 37. A ver, ¿Ya? y ahí tenemos entonces ya, famoso Judas. Ya. Judas, mucho Judas. Y ahí vemos que, aunque la revuelta fue dominada, los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos Otros más que se separan. y formaron el partido de los celotes. ¿Se acuerda por ahí de los celotes? Estos sí que eran El revolucionarios. cual mantenía el espíritu revolucionario, o sea, revolucionario. O sea, esto es quemaban los semáforos. Esto era en primera línea. Claro, esto era en primera Estos quemaban línea. los metros. Ya, los celotes, así eran los celotes, revolucionarios. Esto eran bravos, les gustaba, esto eran todos, andaban quemando todo, haciendo todas las vandalidades que se le podía ocurrir. ¿Ya? El fanatismo de estos celotes llevó finalmente a Israel a la ruina, pues inspiró a los judíos a tratar de sacudir de sí el yugo romano en el año 67 después de Cristo. Claro, después ¿Ya? vemos cómo termina todo eso ya Sí, o sea, termina muy mal en el año en el año 70, ya queda la, Sí, ya queda la embarrada la- en Jerusalén. Claro. Así que durante el periodo de Cristo todo el mundo civilizado, salvo los pocos conocidos reinos del lejano oriente, estaban bajo el dominio romano. Claro. ¿Ya? Si bien dijimos que los judíos, ¿cierto?, bajo este imperio, bajo este gobierno romano, tenían cierta libertad política y religiosa, Claro. porque ellos no se entrometían en esas cosas, No, ¿cierto? no, Le no. daban esa libertad. Pero, como veíamos, tenían que pagar un elevado impuesto. Esto no era gratis. Tenían que pagar pesados impuestos, ¿ya? Y también no los dejaban solos, sino Así es. que estaban acantonados, ¿cierto?, los soldados romanos en estas ciudades, en los pueblos, y también había un recaudador de impuestos, ¿cierto?, a la entrada, que estaba sentado en cada población de importancia. Entonces ya ahí, Aquí aparecen los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Los judíos deseaban su libertad porque ya estaban chatos, pero eran demasiado débiles para expulsar a sus conquistadores romanos. claro, entonces así como se empieza a despertar la esperanza mesiánica. Esperanza, claro, porque ya no ven una salida por ningún lado, o sea, se están entre ellos, se están dando ahí
estaban dando guerra entre ellos mismos, aparecen los romanos empiezan a ponerle yugo, carga más carga, y ya están muy, muy hastiados de todo esto, y ahí empiezan... Su única esperanza era el Mesías. Claro. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, cómo es que Dios va trabajando. Como decíamos en un principio, no es que Dios estuviera ausente, sino que detrás de todo esto se estaba trabajando, se estaba preparando el escenario para la venida del Mesías. Compleméntelo con lo que dice su pastora. La pastora nos escribe acá: es extremadamente maravilloso ver cómo Dios se mueve en la historia, ya que Él es el soberano de la historia. Y como dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Amén. Amén. Ahí está. Amén. Y todas estas cosas, como les decía, favorecen, ¿cierto? Como decíamos en un principio, influyen en la manera en que Cristo iba a ser recibido y en cómo también se iba a divulgar el Evangelio luego de la ascensión de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto, ¿cierto?, que había un idioma que era popular, que estaba el griego, ¿cierto? Y en ese periodo, ¿cierto?, el Antiguo Testamento es traducido al griego, que es la Septuaginta, ¿ya? Entonces, luego, ¿cierto?, que tenían este idioma en común, iba a ser más fácil poder llegar a más personas, claro, para poder compartir el Evangelio. Y también, como veíamos que estaban habiendo construcciones, ¿cierto?, y todas esas cosas, también iban a servir, iban a haber caminos, ¿cierto?, diferentes medios de transporte, por ejemplo, por el mar, que iban a permitir que también se pudiera llevar el Evangelio a otros lugares, como lo vimos también en el libro de los Hechos, ¿cierto? Claro. Con Pablo, que usaban el mar, naves, ¿cierto? Claro, claro. Como medio, y tenía que llegar a Roma, ¿cierto? Entonces vemos que cómo Dios está obrando en todo esto para que se abran caminos. Claro. No podía ser en cualquier momento. Para poder expandir. Sino como puso ahí la pastora, en el tiempo del cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Ahí, bueno, Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él sabe cuándo hace las cosas. Y el tiempo de Él es el perfecto. Así es. Amén. 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 Así es como, bueno, tenemos aquí ya la introducción, la parte histórica, religiosa, política y todo, para poder... Bueno, el próximo martes vamos con el religioso. Con el religioso, claro. Este es el histórico. Este es el histórico. Así que prepararse, hermanos, para que el otro martes estemos preparaditos con el religioso, ¿ya? Saque su lapicito y empiece a anotar. Lo mejor es anotar, porque vienen cosas que la mente es frágil, hermano. Pero esto es un resumen de todo lo que pasó en esos 400 años, pero usted puede buscar el tiempo de esos 400 años de silencio. Lo puedo buscar ahora en YouTube, te lo encuentro, lo va a encontrar al tiro. Va a poder escuchar con más calma, tal vez. Hay otros puntos, otras cosas que sucedieron por ahí. Pero también le dejamos la tarea a usted para que pueda también buscar. Y si gusta, también puede volver a ver. Claro, lo puede volver a ver. Con más detenimiento, si algo se le pasó. Así que hay material. formas de poder claro, hay formas de resolver las cosas. Claro. Así que le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que se pudieron conectar. Veo que estáis conectados 5. Si no me digo, a esta camarita dice. No, esta no. Esta dice 4. Esta dice 4, 5 dice, y acá dice 5 igual. Tenemos. Es que 5 es el tuyo. 2, 3, 4. 5 es el que tenía ahí. Pero estamos transmitiendo por eso. Y estamos transmitiendo por acá. Estamos rodeados de cámaras. Estamos rodeados de cámaras. Así que agradecidos. En el nombre del Señor le damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Esperando que, bueno, que hayan entendido algo. Y si no, vuelvan a verlo, como dice Johnny. Y esperamos que hayamos podido ser lo más claro posible, con palabras claras para que usted lo entendiera. Esperando en el Señor que así sea. ¿Ya? Entonces vamos a estar orando para dar término a esta transmisión. ¿Ven? Amén. ¿Pueden orar? Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias primeramente por este momento. Amén. Dándote gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Así es, Señor. No nos desamparas, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, que si no fuera por él, Señor, nada podríamos
hacer. Amén. Gloria Así y honra sea. a ti, Padre. Gloria y honra a ti. Gracias Amén. por tantas cosas buenas, Señor, que rodean nuestras vidas. Amén. Gracias, Así Señor, sea. por tomarnos en cuenta en este plan. Te damos gracias Maravilloso. por permitirnos ser parte de tu pueblo, por poder acercarnos ante ti, Señor, por medio de Jesús. Te damos gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra, por poder, Señor, introducirnos, Señor, en la historia, sabiendo, Dios, que las cosas que sucedieron no sucedieron porque sí, sino que tú todo lo tenías preparado. Amén. Tú eres un Dios de orden, tú eres alguien maravilloso y te damos gracias, Dios, y te Amén. damos la gloria y la honra a ti. Amén. Bendiga a mis hermanos que están conectados, Gracias, a Señor. todos aquellos, Dios, que van a ver este estudio, sea usted obrando en ellos, sea usted guiándoles, Señor, Amén. porque sin ti, Señor, nadie, nada. Así que dejamos todo en tus manos y esperamos que haya sido grato olor a tu presencia. Amén. Así En sea. el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.